Muy buenas tardes. Dios les bendiga. De verdad que gracias sean dadas a Dios por este momento. Estamos comenzando el mes de diciembre, en la época navideña, y le doy gracias a Dios porque me dio su gracia. Déjame acomodar aquí. Pasa que yo soy chiquito, pero este púlpito es más chiquito para mí. Mi Biblia es súper grande, gigantesca. Casi tengo que traerla en carretilla. Entonces no me cabe aquí. Estamos comenzando una nueva temática, la temática La Primera Navidad. Y para mí es un privilegio, pues, que el pastor Ender tuviera bien incluirme junto con el resto de los predicadores que tocan en este mes para ministrar la palabra de Dios de acuerdo a esta temática. Así que bueno, y saludo la presencia de mis hermanos consiervos, mis hermanos pastores ejecutivos, mis hermanos ancianos y pastores que están acá. Gloria sea el nombre de Dios. Le invito a que abra por favor su Biblia para entrar en materia. Por cierto que no saqué aquí al tirano, al jefe. Yo siempre me porto medio mal con el tiempo. Pasa que usted lo hacen predicar a uno mucho. Ok, ahí lo vamos a poner en cuenta regresiva. Vamos a buscar, por favor, en Lucas capítulo 1, los versículos 26 al 38. Lucas 26 a 38. Dice así esta palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí viene la palabra de María. Le dice, entonces María le dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, fíjense, Espíritu Santo y el Padre, te cubrirá con su sombra. O sea, la Trinidad envuelta en el nacimiento de Jesús. Por lo cual, y por lo cual, presten la atención, más adelante vamos a ver por qué. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pueden tomar sus asientos. Y he denominado este mensaje de hoy la crónica de un supuesto imposible. La crónica de un supuesto imposible. Dios es un Dios de paradojas. En la Biblia nosotros encontramos muchas paradojas. Ojalá que algún día una temática de mes, me sirva la cuñita ahí para el pastor Ender, tratáramos las paradojas, porque en la Biblia nosotros encontramos tremendas paradojas, interesantes paradojas, porque las leyes del reino son totalmente distintas a las leyes de este mundo. Entonces, en estas paradojas nosotros podemos ver que Dios utiliza gente, recursos y métodos sin mayor significado, sin mayor atractivo, sin mayor importancia desde la lógica del mundo, para ejecutar sus propósitos eternos. Y llega incluso en la ejecución de sus proezas, planes y propósitos, llega incluso a romper leyes naturales, incluso de la física y de la biología. Y hoy vamos a analizar un caso donde esto sucedió. Nosotros encontramos en la Biblia distintas paradojas, innumerables paradojas, donde Dios utiliza gente común como usted y como yo. Nosotros vemos que Él sacó una gran nación desde el vientre vetusto y estéril de la anciana Sara. Él hizo de un niño soñador, menor de sus hermanos, el segundo hombre en el trono de Egipto. Dios hizo que unos muros
de 4 metros de alto por 2 metros de ancho, que cubrían una ciudad de 40,000 metros cuadrados, se desplomaran por el rugir de un pueblo que a voz en cuello proclamaba y gritó para glorificar a Dios, y que esos muros cayeron. Ellos no eran expertos en el arte de la guerra, venían de ser 430 años esclavos en Egipto. Un hombre melenudo, con unas trenzas, mató de forma brutal a 1,000 guerreros filisteos con una quijada de burro. Un simple y humilde granjero, dirigiendo a 300 hombres, derrotó al ejército madianita, que era tan grande que la Biblia dice que parecía un enjambre de langostas, con solamente 300 hombres. Un niño pastor, cantor, poeta, menor de sus hermanos, cortó la cabeza de un gigante. Usted está siguiendo y sabe de quiénes estoy hablando. Cortó la cabeza de un gigante y luego se convirtió en el rey más formidable de Israel, todo un genio militar que llevó a esta nación al máximo esplendor territorial. Nosotros también sabemos de 3 muchachos que se negaron a negar su fe. Se negaron a obviar al Dios de sus padres y fueron condenados a ser lanzados en un horno de fuego. Y después de toda una noche, al otro día, ni siquiera se quemaron y ni siquiera sus vestiduras olían a humo. Más bien Dios envió un ángel para que estuviera con ellos y los guardara. Desde el vientre estéril de una anciana, de Elizabeth, parienta de María, esposa del sacerdote Zacarías, nació el más grande profeta, nacido de mujer, precursor y anunciador, el heraldo del Mesías, Juan el Bautista. Y en su debido momento y casi en paralelo con este caso, el caso de Elizabeth, nosotros tenemos que en el cumplimiento de los tiempos, una humilde doncella de 14 años de Nazaret en Galilea, ella tuvo y acunó en su vientre al Mesías, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Con todas estas paradojas de gente insignificante, de gente olvidada, que fue utilizada poderosamente por Dios, que Dios busca hombres y mujeres con corazones dispuestos a ejecutar las proezas divinas por muy imposible que éstas parezcan. Se lo voy a repetir otra vez y ahí lo tiene en la pizarra, en la pantalla, perdón. Dios busca hombres y mujeres con corazones dispuestos a ejecutar las proezas divinas por muy imposibles que éstas parezcan. Ahora nosotros nos podemos formular una pregunta, ya que estamos en esta época de Navidad. ¿Podríamos afirmar entonces que la primera Navidad fue una proeza divina llevada a cabo por gente sencilla? Claro que sí, claro que sí. Y en mis notas tengo 4 sucesos que sirvieron de antesala para llegar al día de la Navidad. Al día de la Navidad. Lastimosamente en los primeros 3 servicios nada más logré cubrir las 3. Espero que me dé chance de cubrir las 4 acá. Si no, pero de todas maneras no se preocupe que se va a ir con algo bien sustancioso. Ahora, y esta es una época donde el mundo se une para celebrar, o la gran mayoría, al menos el 70% de la humanidad, se une para celebrar la llegada del niño Dios, del niño Jesús el bebé. Pero sin embargo es una de las épocas más mal interpretadas y hasta más materialistas, donde el materialismo se ha adueñado de la época, donde la gente lo que está es pensando en estrenos, pan de jamón, hallacas, juguetes, pero no en el sentido real y verdadero que tiene esta época. Amados, pero bueno, vamos a hablar de los 4 sucesos, o vamos a tratar de cubrir los 4 sucesos que conformaron a esta época o la constituyeron como un factor clave, y esa es la importancia de la Navidad, un factor clave para la salvación de la humanidad. Esa es la importancia de la Navidad. El primer suceso es que ocurrió una aparición celestial. Y ese está desde el versículo 26 al 30, ya lo acabamos de leer. El ángel se le presenta a María y él le dice y le muestra cuál es el propósito de su visitación. Amados, ¿y por qué esto es importante? Porque nada más y nada menos, la última profecía que se dictó había sido, hasta que Gabriel se le presentó a Zacarías y a María, 400 años atrás. Había 400 años de silencio desde que Malaquías cerró el canon del Antiguo Testamento. No se había escuchado hablar más de ninguna profecía. No se levantó ningún profeta, no se levantó nadie más.
Sencillamente había un silencio total. De Bolívar acá hay 230 años. Allá Dios tenía 400 años que no hablaba. Por eso fue que cuando María ve al ángel se sorprende. Y Dios escoge, hablando de estas paradojas, la gente menos esperada. José y María. Y ahí se nos dan los detalles de ellos. Y ellos están en una ciudad despreciada, en Nazaret. Se le dice ciudad, pero en realidad era una aldea de cientos de personas. 500, 600 personas vivían ahí. Esa aldea estaba inmersa en la provincia de Galilea. Una provincia despreciada porque estaba llena de gentiles, de gente que no era judía. Y por lo tanto era despreciada tanto que recuerden a Natanael cuando él dijo: ¿y de Galilea o de Nazaret puede salir algo bueno? No se lo esperaban. Y es que así funciona nuestra lógica. Nosotros pensamos que el más letrado, el PhD en la universidad, va a ser el gran y tremendo predicador. Aquí no es cuestión de letras, es cuestión de unción. Dios se mueve con la gente que tiene unción, que se doblega delante de Él, que se humilla, que reconoce que tiene limitaciones y que la tarea que le pone es difícil y que no la va a poder desarrollar por sí mismo. El día que nosotros creamos que nos sintamos sobrados, ese día es peligroso. Eso no es bueno. Amados, Dios puede usar a quien quiera. Entonces el mismo ángel que le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan se presenta ante la Virgen y le dio un maravilloso saludo que lo encontramos en el versículo 28. Le dice, entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve, regocíjate, conténtate, llénate de gozo, mujer, porque eres muy favorecida. Hay algunas versiones que dicen llena eres de gracia, pero es la palabra que se utiliza allí, no está bien traducida, no es muy precisa al decir llena eres de gracia. Es la palabra que caritomene. No vamos a caer en disquisiciones de tipo por cuestiones de lenguaje, pero no es la palabra más precisa. La palabra más precisa es favorecida. Y la mayoría de las versiones bíblicas nos lo traducen de esa manera. Es decir, cuando el ángel está diciendo eso, le está diciendo: María, gózate porque has recibido un honor especial. Gózate porque has recibido el favor de Dios. Gózate porque eres agraciada con el más sublime del favor de Dios. Y desde el momento cuando usted abrió su corazón y cuando usted hizo de su corazón un pesebre para recibir a Cristo, créame, desde ese mismo momento el cielo abrió su gracia para usted. Ahora usted forma parte del cuerpo de Cristo y usted ahora goza del favor de Dios más especial. Y le dice: el Señor es contigo, el Señor te respalda, el Señor te está cubriendo. Bendita tú entre las mujeres. Y dice en el versículo 29 que cuando ella vio al ángel con esta salutación, se turbó. Y era normal y era natural. Ella era como judía, conocía el caso de otras personas que al encontrarse o al toparse, al tener contacto con seres angelicales, querían morirse, porque se sentían sucios ante ante seres tan puros como los ángeles. Tenemos por ejemplo el caso de Manoa, el papá de Sansón. Cuando el ángel se le presenta a la esposa de Manoa, Manoa no estaba y le dijo: vas a concebir un hijo. Y cuando el hombre llega le dice: me visitó un ángel y me dijo esto y esto. Y Manoa dijo: bueno, que Jehová permita que yo pueda ver al mismo ángel y me dé el mismo mensaje. Y Dios así lo permitió. Y cuando él estaba elevando un sacrificio, vio al ángel desde el fuego y dijo a la mujer: vamos a morir porque acabamos de ver a Dios. En el hombre existía la conciencia de que iba a morir si se presentaba un ser angelical, un representante de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque todos tenemos conciencia de pecado. Todos tenemos conciencia desde chiquitico. No le dice a Samuel: Samuel, tal cosa, y hace todo lo contrario. Desde chiquitico. ¿Y quién lo enseña? Porque eso viene en el ADN. El pecado está en el ADN. Es inocente, por supuesto, desconoce muchas cosas, pero desde chiquitico desobedecemos, nos ponemos tercos, whatever, todo lo que podamos imaginarnos. Entonces, María no fue la excepción. Tenemos también a Gedeón, que también Gedeón estaba ya trillando y de pronto se le apareció el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y cuando Gedeón ve la cuestión, dice: esforzado y valiente. Miró alrededor: ¿con quién? Eso no es conmigo. ¿Con quién es eso? No, si es contigo, Gedeón.
Y ese fue el hombre que llevó a 300 soldados a ganar una victoria portentosa contra los madianitas. Amados, y le da una grata afirmación. Le dice a María: has hallado gracia, has encontrado, has obtenido gracia. Si uno halla algo es porque lo está buscando. Y si lo está buscando, quiere decir que en este caso María era una muchacha piadosa que creía en Dios y buscaba la forma y la manera de agradar a Dios. Ahora, ella era una jovencita de 14 años, simplemente 14 años, pero ella estaba desposada. Amados, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Tenemos que entender que Dios no improvisa. Punto número 1. Dios no improvisa, y para lograr sus propósitos Él va a usar a quien Él quiera, aún a la persona más insignificante. Dios no hace excepción de personas. A Dios no le interesa cuántos ceros a la derecha tienes en tu cuenta corriente. A Dios no le interesa todos los recursos que puedas tener. A Dios no le interesa nada de lo que tú puedas obtener. Él va a utilizar los recursos que tú tienes, como lo hizo con Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ok, con esa vara yo voy a hacer prodigios. Lo único es que debemos poner nuestro corazón delante de Dios y Él va a hacer cosas inéditas. Amén. Él no hace excepción de personas. En Colosenses 3:23 al 25 nos lo dice. Dice allí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios puede utilizar a quien quiera, y María no era una excepción. No era una excepción. Era una muchacha judía, insignificante, del montón, perdida en Nazaret de Galilea, pero por su piedad, su virtud y su devoción se hizo merecedora del favor de Dios. Y es que Dios no mira, y aquí viene otra vez la paradoja, Dios no mira lo que nosotros vemos. Caramba, apellido Barrios, del anciano Barrios. Cuidado, que este es hijo del anciano, no sé, X, para que no se sientan, discúlpame José, para que no se sientan muy atosigados, ¿no? No, con este no. A este hay que darle lo mejor, porque este es hijo del diácono tal. Todos somos por igual. Todos somos iguales. Todos. Amén. Es que el reino de los cielos no funciona como esta tierra natural. El Señor no mira. En 1 Samuel 16:7 dice aquí que cuando Samuel estaba buscando el sucesor de Saúl entre los hermanos de David, dice allí: y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque David como que era medio chaparro, y porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Amén. Él mira tu corazón. Él mira la intención de tu corazón cuando oras, cuando buscas, cuando ayunas. Él sabe si a lo mejor las buenas obras que haces las haces para tomarte el selfie y salir y venderte por Instagram, o lo haces de corazón porque tú amas a Dios. Dios conoce nuestra intención. En la ley del Padre, en la ley del Antiguo Testamento, Él decía: no adulterarás. Pero cuando Jesús vino, Él refinó la ley y Él le dijo: no, antes oyeron decir no adulterarás. Ustedes esperaban a encontrar a la persona en pleno acto, pero yo te digo que todo aquel que mira a una mujer con deseo ya pecó con ella en su corazón. La sola intención ya nos hace pecar. Es decir, que en Cristo la cosa es más dura, es más difícil, pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos asiste. El reino de los cielos opera totalmente distinto al sistema del mundo. En el reino de los cielos, quien se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, según Mateo 23:12. En el reino de los cielos, quien se convierte en el servidor de todo antes que procurar ser servido, ese será grande en el reino de Dios, según Marcos 9:35. Quienes somos líderes no podemos estar atropellando y trasquilando a las ovejas, ni maltratando a nadie. Y no me refiero solamente a los pastores, diáconos, directores de ministerio. No podemos estar maltratando a nadie. No podemos abusar de las ovejas ni ejercer señorío sobre ellas. 1 de Pedro 5, del 2 al 3. Porque somos primero entre iguales. Es decir, Dios puede quitar, poner, levantar y tumbar. Tan sencillo como eso. Primeros entre iguales. Así que no se nos suban los humos por un nombramiento. Amados, en el reino de los cielos, según 1 Corintios 1:21, nos hacemos sabios con la locura de la predicación. En el reino de los cielos nos hacemos libres siendo esclavos de la justicia, según Romanos 6. En el reino de los cielos poseemos todo sin tener nada. No importa que no tengas nada, hermano, no te preocupes. Si a lo mejor tienes telaraña en la cartera, no te preocupes. Dios te va a mandar ángeles, te va a proveer de distintas formas y la manera.
Cuando nosotros en el reino de los cielos, cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes. 2 Corintios 12. En el reino de los cielos, desde lo visible podemos ver lo invisible. 2 Corintios 4:18. En el Evangelio de Juan encontramos que Jesús dijo que para poder vivir tenemos que morir. Entonces son paradojas. Dios se mueve con paradojas. La paradoja de la bendición, sin duda alguna, es que trae felicidad, pero también va a demandar un esfuerzo de nosotros. Y en ese esfuerzo Dios va a ir procesando nuestro carácter. Amén. Porque Dios busca hombres y mujeres con corazones dispuestos a ejecutar las proezas divinas, por muy imposibles que parezcan. Entonces el primer suceso es que después de 400 años hubo el anuncio celestial entregado a María. ¿Cuál fue el segundo suceso? Bueno, la entrega del anuncio más extraordinario que se ha escuchado en este planeta. El anuncio que se le entregó a María, el anuncio más extraordinario, está ahí en los versículos del 31 al 33. Le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y le dice: vas a dar a luz un hijo. El sueño de toda doncella judía era tener un hijo varón, con la esperanza de que ese hijo varón se convirtiera en el Mesías. Por eso es que hacían tanto regocijo y tanto gozo cuando un hijo varón era el primogénito. No tanto con la hembrita. Ustedes saben, claro, estamos en el contexto de una sociedad patriarcal. Sin embargo, en María se estaba cumpliendo aquella promesa que estaba en Isaías 7:14, donde se dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces todas las niñas judías sabían esta profecía y ellas anhelaban tener un hijo varón, por si acaso ellas iban a ser, tú sabes, el padre del Mesías. O sea, eso te da caché, ¿okay? Eso te da caché, ¿no? Ahora, le dice el ángel también: y su nombre será Jesús, Salvador. En la etimología, Jesús es el nombre griego, pero que deriva de un término hebreo que es Yoshua o Yehoshua. El nombre Yoshua, que es Josué o José o Jesús, se maneja así más o menos, está conformado por 4 letras. La letra Yod o el apócope Yod, Shin, Vav y Ayin. Pero el apócope Yod era limitado sola, única y exclusivamente para Dios. Se le dedicaba a Dios. ¿Ok? Entonces cuando Jesús decía: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz de este mundo, yo soy el primero, el postrero y el último, a los fariseos se les reventaban los bulbos, porque Jesús estaba afirmando con eso. Eso era un pseudocódigo que existía, y sabían que solamente el Mesías iba a tener derecho de decir eso. En estos días yo vi por ahí en Instagram un short de un pastor que vive en Jerusalén y pastorea en Jerusalén. Y estando él en el Muro de los Lamentos, se le acercó un judío ortodoxo y le dijo: tú eres un hombre muy, pero muy influyente. Y el tipo le dijo: ¿y cómo sabes tú? Porque te venimos haciendo seguimiento. ¿Sabes algo? Te quiero decir algo. No creas que todos los que están acá realmente no siguen a Yeshua HaMashiach. Muchos sí creemos que Yeshua fue verdaderamente el Mesías. Lo que pasa es que por presión social no lo queremos divulgar. Pero muchos de nosotros sí creemos y hemos revisado y hemos visto que Yeshua es el verdadero Mesías. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, hay 4 en el Antiguo Testamento, hay 4 Yoshuas. Hay 4. El primero es el lugarteniente de Moisés, el hijo de Nun, Josué, el que entró en Canaán de Galilea, en la tierra de Canaán. Segundo, tenemos a Josué Bet-Semes, a cuyo campo llegó el arca proveniente de los filisteos en 1 Samuel 6. Tercero, tenemos a Josué, el sumo sacerdote, que llegó desde Babilonia y está registrado en Esdras 3. Y el cuarto, el gobernador de Jerusalén en los días de Josías, que está en 2 de Reyes 23. Pero me va a decir: pastor, pero es que ese era un hombre muy común. Sí, era muy común. Muchísimo. Había 400 millones de Yoshua. Pero en la Biblia nada más se mencionan esos 4. Ahora hay un quinto. El quinto fue Yehoshua de Nazaret. Yeshua HaMashiach. Cristo Jesús fue el quinto. ¿Y por qué esto es importante? Porque el 5 en la numerología bíblica es la gracia. Simboliza la gracia. La gracia de Dios. Cuando nosotros revisamos Isaías 9:6, que se le dan los nombres al Mesías, dice: admirable, número 1, consejero,
Número 2, Dios fuerte. Número 3, Padre eterno. Número 4, príncipe de paz. Número 5, la gracia de Dios manifestada en el Cristo, en el Mesías. Y no solamente esto, sino que ya en el Nuevo Testamento, en la plena época de la gracia, Pablo hablando de todo lo que de todo lo que Dios está haciendo por su iglesia, por quienes hemos creído en Él, dice en Romanos 8, 29 y 30, a quienes conoció, número 1, a esos los predestinó, número 2, a los que predestinó, a esos también llamó, número 3, a los que llamó, a esos justificó, número 4, y a los que justificó, a esos también glorificó. A su nombre sea la gloria. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y de paso, cuando nosotros somos conocidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados, formamos la iglesia de Cristo. Y en Efesios 4, el versículo 11, nos dice que Dios al cuerpo de Cristo, a su iglesia, les dio apóstoles. 1, profetas. 2, evangelistas. 3, pastores. 4, y maestros. 5 ministerios. A su nombre sea la gloria. Y nosotros leemos en Juan. No nos vamos a meter aquí que si el apóstol es Pablo, que si no, pero no nos vamos a meter en esa discusión. En los tiempos de Pablo, ahí estaban. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? El nombre de Jesús es: yo soy Jehová quien te salva. Eso es lo que significa Yoshua. Yo soy el eterno, el inmutable, el autoexistente, el infinito, el glorioso en todos los sentidos, el no creado, creador de todas las cosas. Cristo es Dios. Y te voy a decir una cosa: Él era Dios antes de encarnarse. Él era Dios antes de encarnarse. En Juan 1:1 nosotros lo leemos: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. En la Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová, dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era, entre corchetes, un Dios. O sea que técnicamente ellos son politeístas. Nosotros somos monoteístas. Nuestro único Dios es Cristo Jesús, Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. A su nombre sea la gloria. Y eso tú lo vas a encontrar en Juan capítulo 5, 18, en Juan 20, 28, en Romanos 9, 5, Filipenses 2, 6, 1 Timoteo 3, 16, Hebreos 1, 8, 1 de Pedro 1, 1. Si no los anotó, véalo después en YouTube y toma nota de estos versículos. Y le dice el ángel: él será llamado Hijo del Altísimo, allí en Lucas 1, 32. Le dice: será llamado Hijo del Altísimo. Y recordemos la profecía en Isaías 9:6, donde dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En esa profecía ya se estaba dando la doble naturaleza de Jesús. Niño es nacido, un hombre, un bebé, de carne y hueso nos es nacido, pero hijo nos ha sido dado. Dios envió a su Hijo desde el cielo, porque antes de encarnarse no solamente era Dios, también era hijo. Envió a su Hijo, lo forró, lo revistió de carne y lo puso en el vientre de María. Dice en Hebreos 10:5: me preparaste cuerpo. Entonces el Hijo del Altísimo, porque posee la gloria de Dios. Y el ángel va más allá y les dice que se sentará en el trono de David su padre. Es decir, Jesús tenía consanguinidad por el lado de María y por el lado de José. Por los dos lados le tocaba llegar al trono. Amén. Y eso lo vemos en la genealogía que está en Lucas 3. Y José era hijo de David, también heredero del trono. Y dicha consanguinidad fue refrendada por Pablo. Pablo, que era un erudito, un conocedor, en 2 Timoteo 2:8, le dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. También lo dice en Romanos 1:3. Jesús era en su tiempo, fue reconocido como hijo de David por la gente. En Mateo 9:27, 2 ciegos le dijeron: Jesús, hijo de David, sánanos. En Mateo 15:22, la mujer cananea también se le acercó y lo llamó hijo de David. En Mateo 21:9, en el domingo de Ramos, cuando Jesús venía entrando, todos ponían sus túnicas en el piso y le decían: Hosana, hijo de David. Amados hermanos, y dice allí: poseerá un reino eterno. Poseerá un reino eterno, es decir, asumirá el trono de David. Y allí, eso lo dice también en Isaías 9:7, lo adelantado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Es decir, Jesús mismo, allí incluso, él anunció en el 25:31 que él se iba a sentar en el trono. Cuando él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él era el heredero al trono, pero para que él se sentara en el trono de David y para que llegara al reino eterno, el trono de David
era precisamente, estaba marcando el proceso de su encarnación, muerte y resurrección, ascensión para sentarse en el trono celestial, y luego ese trono se hará eterno cuando Cristo venga en el milenio, esté con nosotros aquí, y después que se acabe el milenio y sea derrotado Satanás ya definitivamente, sea lanzado al lago de fuego y azufre el diablo, el falso profeta, el anticristo, todo esto. Entonces dice la Biblia que va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Será que Dios va a acabar con el universo? No sé, pero vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva. Así lo dice la Escritura y así lo creo yo. A su nombre sea la gloria. Amados, nuestra redención, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Sencillo, nuestra redención fue lograda, nuestra liberación fue lograda. Fue lograda por el mismo Dios al encarnarse en su Hijo. No utilizó ningún intermediario para tomar nuestro lugar en la cruz. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Como me decía una sobrinita, y con todo el respeto, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Tío, yo veo tanta cosa con María y María y María. ¿Pero qué hizo María? Si el que murió en la cruz fue Cristo. La gracia general, lo que llaman los teólogos la gracia general, desde chamito la gente lo sabe. La gente sabe juzgar. El que padeció, el que sufrió todo, de quien se escribieron todas las profecías. Mas nosotros nos descarriamos como ovejas. Él recibió el castigo de nuestra paz. Molido fue por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Todo apunta a Jesús, todo recibe Jesús. Solo un sacrificio santo y perfecto en la cruz podía satisfacer las exigencias de la justicia divina. Por eso Dios mismo le preparó cuerpo en el vientre de María. En Hebreos 10:5 nos dice, y aunque dice por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús mismo es la roca de nuestra salvación. Dice allí en Hebreos 5, del 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados, Dios busca hombres y mujeres con corazones dispuestos a ejecutar las proezas divinas, por muy imposibles que parezcan. Entonces ya vimos el primer escenario, el primer suceso. El primer suceso fue que Dios habló después de 400 años a través de un ángel. El segundo suceso fue que Dios a través de ese ángel dio un mensaje extraordinario a María. Y el tercer suceso fue la acertada respuesta de María, en la cual mostró fe y absoluta sumisión a Dios. Eso está del 34 al 38 de este capítulo que leímos. ¿Por qué? Porque allí en el 34, sin dudarlo y con toda humildad, María le dice al ángel en el versículo 34, y entonces, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Era una niña de 14 años. Y usted me dirá, bueno, pero es que a Zacarías también le dijo lo mismo. ¿Y cómo voy a saber esto? Lo que pasa es que cuando uno se acerca a los originales, se ve qué fue lo que se dijo. Cuando Zacarías recibió el mensaje del ángel, otras traducciones reflejan esto, que Zacarías dijo esto. ¿Y quién me lo puede asegurar? Que mi esposa va a quedar embarazada. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo sabré que todo pasará como tú me estás diciendo? Y el ángel vino y lo dejó mudo por los 9 meses. Y además él le dijo, pero ya va, pero lo que pasa es que yo soy ya un anciano y mi mujer también está entrada en años. Cuando yo estaba analizando esto, yo decía, pero bueno, ya va, pero ¿por qué el ángel lo dejó mudo? ¿Lo dejó mudo porque no le creía o porque estaba hablándole mal de la mujer? No sé por qué. Así que hermano, no hable mal de la mujer porque si no le puede pasar algo, ¿yo? No, tranquilo, no se preocupe. Ahora, con toda humildad, ella inquiere sobre el portento. ¿Por qué? Porque ella lo cree, pero ella está tratando de entender. Porque desde su concepción ella dice, pero es que yo no conozco varón. Yo estoy desposada con José, pero yo todavía no he concretado el matrimonio, no lo he terminado de consumar. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el ángel le da la explicación. Le dice, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamas a su nombre Jesús, este será grande. El 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, el Altísimo en Cristo, la Trinidad envuelta en ese nacimiento. Punto número 1. Punto número 2. El Espíritu Santo así como estuvo. ¿Cómo dice el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Verdad? Es decir, así como el Espíritu Santo estuvo inmerso allá en la creación, activo en la creación, del mismo modo estuvo activo en la concepción de Jesús. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Y aquí viene la frase clave. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Por lo cual, esa expresión por lo cual implica un efecto proveniente de una causa. Dice, como el Espíritu Santo va a venir sobre ti, como el poder del Altísimo te va a cubrir, entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo a María? María, no te preocupes, que esto no depende de ti. No es porque tú eres muy buena, no es porque tú eres inmaculada. Y ahorita voy a desmontar ese concepto, la inmaculada concepción. No es porque, no, de ti no depende, hija. Depende del poder del Espíritu Santo. Depende del poder del Altísimo que te va a cubrir. Por eso es que ese santo ser va a ser santo, impecable, inmaculado, puro, perfecto. Amados, y por eso aquí yo necesito, y me disculpan con el respeto que de los que nos están visitando por primera vez, pero yo tengo que decirle la verdad a la congregación. Es mi responsabilidad. Como decía yo prefiero edificar al 90% de los que son de la casa, y el 10%, bueno, tendrá que aprender lo que dice la Escritura. Así que con todo respeto y con toda ética, voy a decir los siguientes conceptos. Voy a hacer uso de la apologética bíblica. ¿Qué es apologética? En la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque María sin duda alguna mostró su disposición, sin dudar, a involucrarse en el plan de Dios. E incluso el ángel le dice, nada es imposible para Dios. Es decir, ahí está hablando el ángel de la soberanía de Dios. Dios va a buscar la forma de hacer con pocos recursos mucho. Jesús agarra 5 panes, 2 peces y alimenta a 25,000 personas. Porque nada más se mencionan a 5,000. Pero en aquel tiempo, cada varón que tuviera una familia tendría por lo menos 4 miembros. Serían 6 por 5,000, son como 30,000 personas que alimentó Jesús en realidad, técnicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allí? María muestra su disposición. Ella fue valiente cuando dije, entonces he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, en otras palabras, ella asumió el coraje. Ella sabía en el rollo que se estaba metiendo, pero ella sabía que su Dios la iba a sacar de cualquier problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a una bendición, nos da una visión, nos va a dar una bendición, pero tenemos que saber que van a venir situaciones difíciles. Dios no nos llama a comodidades. Ese evangelio por allí que te dice, no, tal, decreta, tal, no sé qué más, pacta con Dios, que te mete $1,000, vas a recibir 5,000, pásalo para acá. Fuera con eso. El único pacto que yo creo es el de la sangre de Cristo, que es el que me limpia todo pecado. Lo demás va a venir por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Entonces ella fue valiente y se enfrentó al oprobio social. Ahora, nosotros también tenemos que estar dispuestos a defender nuestra fe, porque Dios busca colaboradores que ejecuten sus planes sin cuestionar nada. Eso implica negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos y crucificar nuestro yo. Saber que ahora somos esclavos, como yo se lo dije ayer a los hermanos que se bautizaron. Saber que ahora somos esclavos, que antes yo era esclavo del pecado. Y dice Pablo que siendo liberado de allí, vine a ser ahora esclavo de la justicia. Dios me sacó de una cárcel, de la cárcel del pecado, pero me metió en otra cárcel, la de la justicia. Pero ese es el carcelero más hermoso que puede haber, Cristo Jesús, el que nos da su gracia, el que nos da su bendición. Amados, y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 2, 11 y 13 que nosotros tenemos que estar bien claros y dispuestos a defender siempre nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo, así como lo hizo María, que le dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo como tú me dices. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ahí suaviza otra vez la cosa, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amados hermanos, y aquí es donde yo me quiero meter entonces, brevemente, deme 3 minutos, le pido por favor, porque yo quiero, con todo respeto, con ética, lo vuelvo a decir, quiero tratar este tema de la famosa Inmaculada Concepción. Porque cuando nosotros vemos el cuarto suceso, no lo voy a tocar, es el cántico de María, porque María se lanzó en un viaje cuando el ángel le habló, se fue hasta Jerusalén. ¿Y cómo yo sé que Elizabeth vivía en Jerusalén? ¿Qué hacía el esposo de Elizabeth? Era sacerdote. ¿Dónde ministraban los sacerdotes? En el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. O sea que María se fue desde Nazaret hasta Jerusalén 150 kilómetros. Si recorría 30 kilómetros diarios, ¿ok? Es decir, como ir de aquí a San Francisco, ida y vuelta,
30 kilómetros. Bueno, en 5 días ella estaba allá. Y se fue para que su parienta, que ya era una anciana, no es que era prima, debía ser como que tía abuela, algo así, porque era una anciana. Y cuando ella está allá, Elizabeth, cuando María tocó y la saludó, el bebé brincó. Todos sabemos eso. Y dio una serie de profecías, un cántico hermoso. Y luego María, a la limón, como dicen los españoles, en contrapunteo, decimos los venezolanos, también dio un cántico, que ese es el cuarto suceso. No lo vamos a poder hablar. Pero lo que me interesa es que en el versículo 47, ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María era inmaculada y fue sin pecado concebida, ¿por qué ella está diciendo Dios mi Salvador? ¿De qué la tiene que salvar si ella ya es inmaculada? Punto número 1. Yo te voy a demostrar aquí rápidamente, que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista escritural y desde el punto de vista teológico, la Inmaculada Concepción es falsa, es una herejía. Vamos con el punto de vista histórico. En los primeros 500 años de la iglesia, hasta el año 400 y pico, 420, 430, en la iglesia primitiva nunca se le dio a María un poder o un estatus superior al que realmente tuvo. Nunca, en los primeros 400 años. Es más, y ahí es donde vamos, fue proclamado por primera vez esta Inmaculada Concepción en 1547. Saque cuenta, 1547 años después que Cristo se fue. Ahí fue cuando por primera vez en el Concilio de Trento se comenzó a hablar de la Inmaculada Concepción. Y luego fue asumida como dogma de la iglesia, dogma de fe, por la Iglesia Católica Romana en el año 1854, es decir, 300 años después. En otras palabras, 1900 años después que Cristo se fue, ahí fue cuando se instauró esto como un dogma de fe. Entonces, históricamente insostenible, porque no encontramos nada ni de los padres, ni de los primeros discípulos, ni de los padres, ni de los apologistas. En 400 años nadie escribió que María fue inmaculada. Nadie. Punto número 1. Punto número 2. Ellos también asumen, ¿en qué consiste la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción dice que María era preservada del pecado original desde que fue concebida por su madre, dándole atributo de impecabilidad. Entonces aquí caemos en un elemento de la lógica, porque una semilla de limón, ¿qué va a dar? Una semilla de mango, ¿qué va a dar? Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que para que Jesús fuera puro, Él necesitaba un vientre puro que no tuviera pecado. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que la mamá de María también fue impecable, porque las semillas de naranja dan naranja, los limones dan limones. No puede ser entonces que una mujer que sea pecadora diera a luz una hija impecable. ¿Me está entendiendo el punto? Es decir, que entonces si María fue impecable, la madre también fue impecable. Y para que la madre fuera impecable, la abuela también tuvo que haber sido impecable. Y para que la abuela fuera impecable, la tatarabuela también. Y entonces, ¿qué hacemos con Romanos 3:23? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué hacemos con ese versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escrituralmente no lo puedes sostener. Y eso no es lo único, amado hermano. En Efesios también se nos habla de muy favorecidos. Ahí cuando nos dice que fuimos aceptos en el amado, se utiliza la misma palabra que caritomene. Amados, y tanto era así, tanto reconocía María que era pecadora, que dijo: Dios es mi Salvador, necesito a Dios mi Salvador. Que dice, la palabra es sabia. En el capítulo 2, versículo 22 al 24, dice que ella fue con José al 8º día para circuncidar al niño y para ofrecer ofrenda de purificación. Si ella era impecable, ¿para qué iba a estar ofreciendo ofrenda? ¿O no? Hermano, ¿y dónde sale eso? Usted busca Levítico 2 del 2 al 5. Y en Levítico 2, donde se habla de las ofrendas, te dice: y cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, será inmunda por 7 días. Y si da a luz una hembra, será inmunda por 2 semanas. Entonces, si ella fue inmaculada, ¿para qué fue a ofrecer una ofrenda? No entiendo. La Biblia no se pela. Escrituralmente es insostenible. Históricamente es insostenible. Escrituralmente es insostenible. Es más, en Hechos 6:8, allí sí se dice explícitamente que Esteban fue lleno del Espíritu, fue lleno de gracia. Allí la palabra, la expresión es pleros cáritos. Pleros, del pleroma,
Cuando algo es totalmente llenado, plénito, plenitud de gracia. Y Esteban sabemos que pecó. O es que Esteban tampoco pecó. Era lleno de gracia. Y dice, y lleno de gracia y del Espíritu Santo. Amados hermanos, en conclusión, el único perfecto y sin pecado fue Cristo Jesús. ¿Y dónde dice eso? En miles de partes. En Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. En 1 de Pedro 2:22 dijo, Él no hizo pecado. En 1 de Juan 3:5 dice, en Él no hay pecado. Y una última pregunta retórica aquí, con todo respeto lo vuelvo a decir, pero es que es insostenible esto. Amados, y si en verdad María tenía esa virtud de impecabilidad, ¿por qué ni Jesús, ni Pablo, ni Santiago, que era hijo carnal de María, ni tampoco Judas, que está antes del Apocalipsis, también era hijo de María, hermano de Jesús? Ni Santiago, ni Judas, ni Juan, nadie, ninguno de ellos mencionó que María era libre de pecado. Es más, Pedro, y Pedro no es el primer papa. ¿Y por qué Pedro nunca dijo, no, a María le debemos respeto, consideración, y es impecable? No lo dijo. Escrituralmente es inaceptable. Perdóneme, pero es una herejía. Si usted cree en eso, discúlpeme, pero tiene que revisar sus dogmas de fe, porque eso es erróneo, eso es una herejía. Eso no está aquí, ni teológica, ni escritural, ni históricamente es sostenible a la Inmaculada Concepción. Perdóneme, desde lo más profundo respeto se lo digo. Amados hermanos, y por último, y con esto cierro, San Agustín de Hipona, volvemos a la historia. En el 354, nació en el 354 hasta 430, nunca utilizó el concepto de la Inmaculada Concepción. Y Tomás de Aquino, que es el papá de los helados de la teología católica, no estaba de acuerdo con eso. Y Tomás de Aquino vivió en el año 1230 después de Cristo. En conclusión, la Inmaculada Concepción, perdóneme, pero es falsa, no es sostenible ni escritural, ni teológica, ni históricamente. Dios, eso es un misterio. Dios utilizó el cuerpo de una mujer pecadora para colocar allí la semilla del Hijo de Dios. Voy a cerrar con esta imagen para que más o menos tratemos de ver lo siguiente. Tratar de medio acercarnos un poco al misterio de la encarnación. Dice aquí que una cruda noche de invierno un hombre oyó un golpeteo irregular contra la puerta de la cocina. Fue a una ventana y observó cómo algunas diminutas golondrinas, atraídas por el calor de la cocina, se estrellaban en vuelo contra el cristal. Y conmovido, el agricultor se abrigó y se abrió paso por entre la nieve fresca. Eso no es aquí, eso fue para allá para arriba o para allá para abajo. Se abrió paso en la nieve fresca para abrir el granero para que entraran las aves. Encendió las luces, puso algo de paja en la esquina, regó pedazos de galletas para guiarlas al granero, pero las golondrinas, que se esparcieron en todas direcciones cuando él salió de la casa, seguían escondidas en la oscuridad. El hombre ya no hallaba qué hacer, intentó varios métodos. Se fue detrás de los pájaros para empujarlos al granero, lanzarles pedazos de galletas al aire, retirarse a la casa para ver si ellas volaban al granero por cuenta propia. Nada le sirvió, no pudo hacer. Estuvo toda la noche trajinando para tratar de meter las golondrinas en el granero y no pudo. Él, una criatura extraña y gigantesca, había horrorizado a las aves. Los pájaros no podían entender que él en verdad deseaba ayudarle. Entonces se retiró a su casa y contempló por la ventana a los pájaros condenados a morirse. Mientras él los contemplaba, un pensamiento golpeó como un relámpago su mente y dijo para sí: si tan solo pudiera convertirme en un pájaro, como uno de ellos, apenas por un momento, yo entonces no los asustaría tanto y podría mostrarles el camino al calor y a la seguridad. En ese mismo momento otro pensamiento llegó a su mente y él captó el principio de la encarnación. El que un hombre se convierta en pájaro no es nada comparado a Dios haciéndose hombre. El concepto de un ser soberano más grande que el universo que él creó, encerrándose en un cuerpo humano finito, fue y es demasiado para que algunos lo crean. A su nombre sea la gloria. Ese es tu Cristo y mi Cristo. Ese es el que te salvó y el que me salvó. Ese es el que llevó tu pecado y mi pecado, tu maldición y mi maldición. Vamos a ponernos en posición de pie. A su nombre sea la gloria. Humana y naturalmente hablando, si bien es cierto, resulta imposible que una mujer virgen pueda concebir
un hijo sin estar con un hombre, como fue el caso de María, la madre de Jesús, quien asumió este reto siguiendo la disposición divina. De igual modo, resultaba desde el punto de vista teológico imposible para el hombre salvarse por sus propios medios, por la rémora del pecado. Hoy acabamos de ver cómo Dios acabó con ambos imposibles: el que una mujer no pueda concebir sin un hombre, y el que nosotros nos podamos salvar por nuestros propios medios, por una resolución sencilla, por un bebé. En otras palabras, Dios demostró cómo desarrolló su perfecto plan de salvación, insertando poderosa y milagrosamente a su Hijo en la raza humana, sin que se contaminara con nuestra maldad, para llevarlo a la cruz y poder habilitar a toda la humanidad a la posibilidad de reconciliarse con Dios y recibir salvación. Por eso, he allí lo hermoso de esta época, donde celebramos no la fecha. Jesús no nació el 25 de diciembre. Celebramos es el acontecimiento, que Él efectivamente vino. ¿Ok? Que al hacerse hombre, Él aceptó sacrificarse por nosotros para ofrecernos hoy la salvación de nuestras almas por medio de su sangre. Por eso, estos aspectos conforman la crónica de un supuesto imposible.